Pensemos en el grabado. Es como un punto de encuentro fascinante, ¿no? Entre el arte y la química. Un lugar donde una simple plancha de metal puede dar vida a mundos enteros, uno tras otro. Es un proceso lleno de revelaciones, donde la imagen va naciendo de la presión, de la tinta y sobre todo de la técnica. Y bueno, para entender cómo se logran estas imágenes tan complejas y llenas de detalles, vamos a meternos de lleno en el taller del artista. Ahí, justo donde empieza toda la magia. Ok, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Primero, la magia de la matriz. Luego, nos meteremos con el poder de la línea en el aguafuerte y cómo pintar con luz y sombra usando el aguatinta. Exploraremos otras texturas y, para cerrar, armaremos un glosario para tener la llave de entrada a cualquier galería. ¡Empecemos! A ver, para empezar hay que entender el concepto clave de todo esto, el hueco grabado. ¿Qué significa? Sencillo. La tinta no se queda en la superficie, sino que se mete en los surcos, en las líneas que se han grabado en una plancha de metal. A esa plancha la llamamos la matriz. Y con esa idea en mente, vamos a la primera técnica, que es la base de muchas otras, el aguafuerte. Aquí el protagonista absoluto es la línea. Una línea precisa, fuerte, definitiva. Ahora, lo interesante es ver cómo un proceso que suena súper técnico, casi de laboratorio, se desglosa en pasos muy claros. Todo empieza preparando la plancha, se le pone un barniz protector y sobre él se dibuja, se rasca. Esas líneas quedan expuestas y van a un baño químico, el mordiente, que las muerde, las graba. Luego se neutraliza, se entinta, se limpia el exceso y ¡pum!, se estampa en el papel, de una plancha en blanco a una obra de arte. Ok, las líneas son geniales, definen la forma. Pero, ¿y las sombras? ¿Y los matices? ¿Las atmósferas? Para eso, los artistas tienen otra herramienta increíble que complementa al aguafuerte, el aguatinta. Entonces, para que quede súper claro, si el aguafuerte es como el esqueleto, el dibujo base que estructura todo, el aguatinta es lo que le da la piel, el volumen, la atmósfera. Es pasar del dibujo a la pintura sobre metal. ¿Y cómo lo logra? Suena casi a receta de cocina. Se espolvorea la plancha con un polvito de resina. Al calentarse, esto crea una superficie porosa, como una especie de malla finísima que atrapa la tinta. Dependiendo de cuánto tiempo se deje en el ácido, se consiguen desde grises muy sutiles hasta los negros más profundos y aterciopelados que se puedan imaginar. Bien, ya tenemos líneas y tonos, que son como los pilares del grabado. Pero la cosa no termina ahí, para nada. Vamos a explorar algunas variantes que de verdad llevan la creatividad a otro nivel, jugando con todo tipo de texturas. Imagínense esto, poder transferir la textura real de una hoja, de un trozo de tela, de una red, directamente a la plancha. De eso se trata el barniz blando. Es, literalmente, como imprimir el mundo real, con su relieve y su tacto en la obra. Y si lo que se busca es un efecto más suelto, más pictórico, como si fuera una pincelada de acuarela o tinta china, ahí entra el aguatinta al azúcar. Es una prueba increíble de cómo la química, con una simple mezcla de azúcar y tinta, puede imitar la libertad y la fluidez de la pintura. Ahora, la mesotinta es otra historia. Aquí se trabaja completamente al revés. En lugar de crear surcos en una plancha lisa, el artista empieza con una plancha totalmente negra, toda texturizada, y lo que hace es pulir y raspar para sacar la luz de la oscuridad. Es un proceso de sustracción, súper dramático y con resultados espectaculares. Ok, aquí tenemos un resumen perfecto. Es fácil ver cómo cada técnica tiene su propia herramienta, su propio método, para lograr resultados totalmente distintos. Desde la línea nítida del aguafuerte, pasando por las texturas del barniz blando, hasta los negros profundos y las luces suaves de la mesotinta. Cada una es un mundo. Bueno, ya vimos las técnicas, el cómo se hace. Ahora, para estar 100% listos para cualquier galería o museo, vamos a armar un pequeño glosario. Son esas palabras clave que nos van a abrir las puertas para entender mucho mejor lo que vemos. Primera palabra, mordiente. ¿Qué es? Es básicamente el químico, la solución o el ácido que muerde el metal.
Pensemos que es como el cincel invisible del artista. Es lo que hace el trabajo duro de grabar las líneas que se dibujaron. Luego, la matriz. Súper importante. Esta es la plancha original, la placa de metal, sea de cobre, de zinc o de hierro, de donde salen todas las copias. Es, digamos, el ADN de la obra, la fuente de todo. Prueba de estado. Esto es clave en el proceso creativo. Es como un borrador, una impresión de prueba que el artista hace para ver cómo va quedando el trabajo en la plancha. Le permite corregir, añadir detalles, cambiar de idea, antes de darla por buena. La palabra tiraje se refiere simplemente al número total de impresiones finales que se hacen de una misma matriz. Y claro, esto es lo que determina qué tan rara o accesible es una obra. Por eso vemos esos números en los grabados, como 5 de 100. Y por último, la tarlatana. Es esa tela como una gasa medio rígida que se usa para limpiar el exceso de tinta de la superficie de la plancha. Y ojo, no es solo limpiar y ya. La manera en que el artista la usa con más o menos presión es todo un arte y puede cambiar completamente el resultado final de la estampa. Así que, la próxima vez que estemos en un museo o una galería frente a un grabado, detengámonos un momento. Con todo esto en mente, ya no solo veremos una imagen. Podremos ver las decisiones del artista, la batalla con el ácido, la delicadeza de la limpieza, en fin, todo el proceso que vive en ese pedazo de papel.